Bienvenidos a Terror Abismal, donde hoy exploraremos 4 relatos que te helarán la sangre. ¿Te atreves a acompañarnos en este viaje al corazón del miedo? Suscríbete y activa la campanita, cada historia es un oscuro pasadizo al horror cotidiano. Primero, la sombra entre las paredes, donde Javier y sus roomies descubren un espejo maldito que susurra desde el más allá. Luego, el susurro tras la puerta, con Valeria y susurros de una inquilina perdida que reclama ser escuchada. Después, la melodía en la oscuridad, cuando Andrea enfrenta la letal canción de una caja de música centenaria. Y, por último, el latido tras el tabique, donde Natalia libera al niño fantasma escondido en la pared. Dale like si te asusta lo desconocido y comenta cuál relato te estremeció más. La oscuridad te espera. La sombra entre las paredes. Me llamo Javier y esta es la historia más aterradora que viví junto a mis compañeros de cuarto. Todo comenzó hace 6 meses, cuando me mudé a un antiguo apartamento en el centro de la ciudad. El edificio tenía más de 50 años, con muros de ladrillo visto y un suelo de madera que crujía con cada paso. Mis roommates eran Laura, una estudiante de Bellas Artes, y Miguel, un programador noctámbulo. Desde el primer día me llamó la atención la decoración, un espejo ovalado en el pasillo, una vieja televisión de tubo en el salón y un calendario de pared de 1978. Con una imagen de bosques oscuros y un ciervo solitario. Es parte de la herencia del piso, me dijeron, encogiéndose de hombros. Todo parecía normal, hasta la primera noche. A las 2 de la madrugada, un sonido suave, como dedos raspando la pared, me despertó. Al principio creí que era el viento colándose por una rendija, pero no había corrientes de aire. Salí de mi habitación y pasé frente al espejo, vi mi reflejo, pálido, ojos abiertos de par en par. Al otro lado, un destello. Giré la cabeza y no había nada. Toqué la pared, la pintura estaba intacta. Regresé temblando al cuarto. La semana siguiente se repetirían escenas parecidas. Laura contaba que escuchía murmullos en su cuarto, frases inconexas que hablaban de ayuda y no me olvides. Miguel, concentrado en su código, notaba que al minimizar su ventana, aparecía una silueta oscura en el monitor, siempre fugaz. Ninguno quería admitirlo, hasta que las huellas comenzaron a aparecer sobre la mesa del salón, marcas de dedos ennegrecidos, como carbón, huellas que no coincidían con ninguna de nuestras manos. Una tarde, al volver de clase, Laura estaba sentada en el suelo, pintando frenéticamente. ¿Qué haces?, le pregunté. Sin mirarme, respondió, intento dibujar la figura que aparece en mis sueños. Siempre la misma, una mujer de ojos hundidos, sin boca, con el cabello cubriéndole la cara. Está atrapada. Decidí investigar la historia del edificio. En la biblioteca municipal descubrí que, en 1979, una inquilina llamada Isabela murió en el piso que hoy habito. Tenía 28 años y vivía sola. Su cuerpo fue encontrado 2 semanas después de su desaparición y nunca aclararon las causas. La familia recogió pocas pertenencias. Me estremeció pensar que aquella vieja televisión y el espejo eran probablemente suyos. Esa noche, reuní a Laura y Miguel en el salón. Les conté lo de Isabela. Al principio me miraron incrédulos, pero entonces el espejo se empañó de repente, como si alguien respirara contra él. Apareció un susurro, ¿dónde estoy? Laura se aferró a mi brazo, los ojos desorbitados. Miguel, pálido, soltó su portátil y corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe y se bloqueó. Nos quedamos inmóviles, escuchando. La respiración se intensificó, lenta y profunda, hasta convertirse en una carcajada áspera. Ayúdenme, gimió la voz de mujer, tan cercana que creía que estaba detrás de mí. Di un paso adelante y rogué, Isabela, ¿qué necesitas? El cuarto quedó en silencio. Recordé entonces una nota amarillenta que encontré entre libros viejos, guardada en una caja de cartón. Era la correspondencia de Isabela con un amigo, donde mencionaba que había perdido su voz.
como si alguien me la hubiera robado y que temía por su cordura. Comprendí que no buscaba venganza, sino alivio. Busqué en Google un ritual sencillo de despedida: encender una vela, escribir su nombre completo en un papel y pedirle permiso para liberar su energía. Laura, temblando, sacó una vela de su bolso y Miguel logró abrir la puerta tras toquetear el cerrojo con cuidado. Formamos un círculo alrededor de la mesa. Yo escribí Isabela Cortés en una hoja, Laura la colocó frente al espejo y Miguel encendió la vela. Al principio no ocurrió nada. El aire se cargó de electricidad, las llamas danzaban sin brisa. De pronto, el espejo vibró y apareció la silueta de una mujer, cuyos ojos huecos reflejaban un dolor infinito. Su voz, apenas un susurro, dijo: «Gracias». La vela se apagó y la figura se desvaneció en un soplo helado. Todo quedó en calma. Desde entonces, no hemos vuelto a escuchar golpes, ni susurros, ni ruidos extraños. El espejo sigue allí, pero las huellas de carbón han desaparecido. Laura durmió plácida esa noche y Miguel pudo volver a trabajar sin interrupciones. Hoy, cada vez que paso por el pasillo, miro el espejo y pienso en ella, en su voz robada y su espíritu en pena. Siento una paz extraña, como si al liberar a Isabela, también me hubiera liberado a mí de un miedo que no sabía que llevaba dentro. Fin. El susurro tras la puerta. Me llamo Valeria y nunca imaginé que compartir un departamento con dos desconocidos pudiera convertirse en mi peor pesadilla. Todo empezó hace 4 meses, cuando conseguí un piso en un viejo edificio de 3 plantas, con pasillos angostos y ventanas altas que apenas dejaban entrar la luz. Mis compañeros de cuarto eran Sofía, una aspirante a escritora con mirada inquieta, y Diego, un diseñador gráfico que trabajaba desde casa. Al principio, todo parecía tranquilo, muebles modernos mezclados con algunas antigüedades dispersas por la sala, como un reloj de péndulo sin péndulo y un retrato antiguo enmarcado en madera oscura. La primera noche que llegué, noté un silencio extraño, como si el aire mismo contuviera un susurro apenas audible. Dejé mi maleta y me detuve frente a la puerta de la cocina. Detrás se oía un roce suave, como uñas deslizando suavemente sobre la madera. Toqué la puerta y pregunté: «Sofía, ¿estás ahí?». No obtuve respuesta. Entré con cautela. La habitación estaba en penumbra, iluminada por la luz mortecina de una lámpara de mesa. Sofía no estaba, pero el libro que había dejado abierto en la mesa marcaba la página 47, con una nota escrita a mano que decía: «No mires atrás». Pensé que sería una broma de mal gusto de alguno de mis compañeros, pero al llamarlos en la sala, encontré a Diego absorto en su computadora y a Sofía ausente. Cerré el libro y lo guardé temblando. Esa misma noche, al acostarme, escuché un susurro: «Valeria». Se repitió 3 veces, suave y cercano. Encendí la lámpara, la habitación quedó bañada en una luz amarillenta. Nadie más estaba allí. Me encogí bajo las cobijas, con el corazón martilleándome el pecho. Con los días, la atmósfera se volvió más opresiva. Las luces de la cocina parpadeaban sin razón, el reloj de péndulo marcaba un compás irregular, adelantándose y atrasándose. Cada mañana encontraba la puerta de mi cuarto entornada, cuando estaba segura de haberla cerrado con llave por la noche. A veces, al encender la radio antigua que Sofía colocó en el estante, no había música, solo un zumbido grave y un murmullo lejano. «¿Me ayudas?», parecía decir una voz femenina. Sofía, al escuchar los relatos, me confesó que desde niña escuchaba susurros en su casa materna. «Nunca supe de dónde venían», dijo con voz temblorosa. Diego, escéptico al principio, comprobó con su software de grabación las noches siguientes. En los audios captó fragmentos de frases: «No, aquí, fuera, libera». Guardó los archivos en un pendrive con el ceño fruncido. Una tarde, decidí indagar en la historia del edificio. En el archivo municipal descubrí que, en 1965, una inquilina llamada Teresa había sido hallada muerta en el departamento colindante al nuestro. Vivía con 2 compañeros y aseguraba escuchar voces que la vigilaban.
Denunció ruidos tras la puerta, pero nadie le creyó. Murió a los 30 años, y sus colegas se mudaron al poco tiempo, nunca mencionando el motivo de su huida. Esa noche, regresé al departamento con una copia de aquel expediente. En la sala, Sofía y Diego me esperaban junto al retrato antiguo. El cuadro mostraba a una mujer de pie, con ojos grandes y cabellos oscuros que caían sobre sus hombros. Sujetaba un llavero con 2 llaves pequeñas, idénticas a la que usábamos en nuestro apartamento. Coloqué el expediente frente al retrato y leí en voz alta: Teresa Gutiérrez, 1935-1965. Vivía aquí y juraba ser observada desde las sombras. En ese momento, el aire se enfrió de golpe y las velas que había encendido Sofía chisporrotearon. Un golpe seco resonó tras la puerta de la habitación de Diego. Los 3 nos miramos y, sin decir palabra, fuimos hacia allí. Abrimos la puerta y vimos en la pared marcas de uñas profundas, como si alguien hubiera intentado escapar de un encierro. El zumbido de la radio comenzó a infiltrarse por la rendija de la puerta. «Valeria, llévame contigo», susurraba la voz con desesperación. El retrato pareció temblar sobre su clavo. Recordé entonces una técnica de liberación que había leído: colocar delante del objeto vinculado al espíritu un símbolo de luz y un símbolo de olvido. Tomé un espejo pequeño de mi bolso, un regalo de mi abuela, y lo coloqué bajo el retrato, reflejando la vela encendida. Luego escribí en un papel: «Te libero, Teresa. Que el recuerdo de tus días felices te guíe al descanso». Lo dejé junto al expediente y cerré los ojos, esperando. El murmullo se elevó, transformándose en sollozos, luego en un grito desgarrador lleno de angustia. La habitación vibró, como si todo el edificio protestara con un quejido. Abrí los párpados justo a tiempo para ver cómo la figura en el retrato se disolvía en un resplandor blanco que inundó la sala. De pronto todo se detuvo, el reloj marcó las 12 en punto, la radio guardó silencio, y un calor suave reemplazó la fría presencia que nos había agobiado. Sofía soltó un suspiro liberador, Diego dejó caer su laptop y corrió a abrazarme, con los ojos empañados en gratitud. Nadie habló durante varios segundos, solo escuchamos el latido de nuestros corazones en calma. Después, prendimos las luces de todo el piso y reemplazamos el retrato por un cuadro neutro. Guardamos aquella radio antigua en una caja de cartón, sin intenciones de volver a conectarla. Hoy, cada vez que paso por el pasillo, siento una paz inesperada. El silencio ya no pesa, y la puerta de mi cuarto permanece cerrada como debe ser. A veces recuerdo el susurro de Teresa y siento compasión, su espíritu encontró el descanso que tanto ansiaba. Y yo, Valeria, aprendí que a veces los fantasmas solo necesitan ser escuchados y liberados para que la vida vuelva a brillar sin sombras. Fin. La melodía en la oscuridad. Me llamo Andrea, y jamás imaginé que un simple anuncio de habitaciones disponibles se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó hace 5 meses cuando alquilé una habitación en una vieja casona de 2 plantas, ubicada en un barrio antiguo de la ciudad. El edificio, construido en 1923, tenía balcones de hierro forjado, ventanales altos y un zaguán con escalones de mármol gris que crujían bajo el peso de cada paso. Compartía el lugar con 2 compañeros de cuarto, Paula, una estudiante de cine con mirada curiosa, y Andrés, un profesor de historia que pasaba horas investigando en su escritorio. La habitación que elegí estaba en el 2º piso, junto a un pequeño altillo al que se accedía por una escalerita de madera. Allí había un cofre oxidado, un retrato de una familia antigua y una extraña cajita de música que emitía una melodía infantil cuando girabas la llave. Paula me lo advirtió: dicen que esa caja perteneció a una niña que vivió aquí hace casi 100 años. Yo sonreí, pensando que era una leyenda urbana. La primera noche noté algo extraño. Al apagar la luz, el cofre del altillo emitió un leve golpeteo, como si algo chocara contra su tapa. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando el eco apagado. Al día siguiente, cuando Paula y Andrés se reunieron en la sala, les comenté la experiencia. Paula encogió los hombros y dijo:
anoche también escuché pasos en el pasillo. Creí que eras tú. Andrés alzó la vista de sus apuntes. Ceñudo, puede ser la madera, la casa ajusta su estructura con la humedad. Con el paso de los días, los sucesos se intensificaron. Una tarde, regresé de clase y encontré la caja de música abierta en mi escritorio, con la llave girada hacia atrás. La melodía infantil, monótona y repetitiva, emitía un eco suave que reverberaba por la habitación. Mi corazón se aceleró, la cerré de un tirón y guardé la llave en el bolsillo. Al llegar la noche, los murmullos comenzaron. Una voz de niña, apenas audible, recitaba nombres desconectados, como invocando algo. Paula admitió que las cámaras de su proyecto de cine, colocadas para grabar imágenes artísticas, habían capturado figuras borrosas que se desvanecían en el ring de la habitación. Andrés, escéptico, revisó los archivos y detectó en el altillo sombras que parecían moverse tras el cofre. Es inquietante, murmuró, con el ceño fruncido, pero aún no es prueba de nada sobrenatural. Una noche, el reloj de pared, un artefacto antiguo con péndulo, marcó la medianoche con un repique excesivamente fuerte. 13 campanadas resonaron, como un aviso de presencia ajena. De pronto, sentí que alguien me observaba. Encendí la lámpara de noche y el retrato que colgaba junto al cabecero parecía inclinarse hacia adelante, como si quisiera mirarme. Parpadeé y, entonces, vi una figura pequeña al pie de la cama, una niña de cabello rizado, mirada triste y manos extendidas, pidiendo auxilio. Intenté gritar, pero mi voz se quebró. La niña alzó la cabeza y sus ojos, vacíos, se clavaron en los míos. En un susurro gélido dijo, ayúdame a encontrar mi canción. Luego se desvaneció. Al día siguiente, Paula y Andrés aceptaron que algo extraño pasaba. Decidimos buscar en el archivo histórico de la ciudad. Descubrimos que, en 1932, una niña llamada Emilia había muerto en esa misma casa a causa de una enfermedad misteriosa. Su caja de música, regalo de su madre, nunca apareció entre sus pertenencias tras el funeral. Se decía que Emilia se negaba a morir sin escuchar la última vez la melodía que tanto amaba. Esa noche planeamos liberar su espíritu. Preparé un altar junto al cofre del altillo, puse una foto en blanco y negro de una niña sonriente, la imagen la descargamos del archivo, rodeada de flores de cempasúchil y una vela rosa. Paula, con voz temblorosa, contó en voz alta la historia de Emilia, mencionando su nombre completo y su deseo de escuchar por última vez su canción favorita. Andrés colocó la caja de música abierta frente al altar. Al encender la vela, la habitación se llenó de un aire cargado y frío. La caja de música comenzó a girar sola, y la melodía infantil se elevó, frágil y desgarradora. La llama de la vela danzó como si un aliento suave la empujara. En el reflejo del espejo, vimos a Emilia acercarse al altar. Su rostro se transformó en una sonrisa triste. Levantó la mano y señaló hacia un compartimento oculto dentro del cofre. Con cautela abrí el cofre y hallé un pequeño colgante con forma de llave. Lo coloqué en el altar y, de repente, la música alcanzó un crescendo etéreo. La llama de la vela se alargó en un resplandor plateado y, tras un último eco, todo quedó en silencio. La figura de Emilia se desvaneció con una sonrisa de gratitud, como si por fin hubiera encontrado la paz. El reloj marcó la 1 en punto. El aire se templó, y la caja de música volvió a su estado inerte. Ninguno de nosotros pronunció palabra durante minutos, tan solo contemplamos el altar y sentimos una calma profunda. Desde entonces, la melodía ya no suena por las noches, ni se oyen golpes en el altillo. La llave del cofre descansa junto al retrato de Emilia, como un recordatorio de su paso fugaz. Hoy, cada vez que enciendo la lámpara antes de dormir, pienso en la niña que necesitó ayuda para cerrar su último acorde. Siento una especie de ternura mezclada con alivio, y sé que, aunque el miedo nos visitó en aquel viejo caserón, fuimos nosotros quienes, con respeto y cariño, devolvimos a Emilia su canción final. Fin. El latido tras el tabique.
Me llamo Natalia y jamás hubiera imaginado que compartir un loft con dos desconocidos se convertiría en una pesadilla. Todo empezó hace 5 meses, cuando alquilé una espaciosa habitación en un viejo edificio industrial convertido en viviendas. El lugar tenía vigas de acero expuestas, paredes de ladrillo pintado de blanco y ventanas de hierro que daban a un estrecho callejón. Mis compañeros de piso eran Elena, una estudiante de danza, y Iván, un músico que pasaba las noches componiendo melodías en su estudio improvisado. La habitación que ocupaba medía 4 por 5 metros. Había un gran ventanal con marco de hierro, un armario empotrado con puertas corredizas y un detalle curioso, una pequeña ranura rectangular en la pared, casi al nivel del suelo, tapada con un trozo de madera vieja. Al principio pensé que era parte de la decoración original y no le di importancia. La primera noche sentí algo extraño. Sobre la mesita de noche, al lado de mi cama, un objeto había cambiado de sitio. Un portarretratos con mi fotografía junto a mis padres apareció apoyado contra la pared en lugar de la mesa. El retrato mostraba nuestros rostros sonrientes, pero esa noche, al verlo inclinado, me sobrecogió un escalofrío. Lo enderecé y pensé que alguien de los otros pisos había entrado sin avisar. A la semana siguiente, mientras estudiaba para un examen, escuché un golpeteo suave, como si algo o alguien picara con los nudillos la pared que daba al pasillo. Me levanté y presioné el oído contra el ladrillo frío. El ruido cesó. Toqué la pared, no había cavidades visibles, solo pintura descascarada. Regresé al escritorio con el corazón agitado. Poco a poco, los sucesos se volvieron más intensos. Una tarde, Iván entró al loft con el ceño fruncido. Había estado probando guitarras en la sala de ensayo y descubrió, junto al amplificador, huellas de polvo marcadas con dedos delgados, como si alguien se apoyara para observar su pantalla. Elena liberó un suspiro, yo también vi algo. Anoche, al volver de clase, la puerta de mi cuarto estaba abierta y sentí una presencia tras de mí. Cuando me giré, no había nadie, pero el aire estaba tan frío. Decidimos entonces investigar el edificio. Encontramos en un antiguo boletín municipal un breve artículo de 1948, hablaba de la tragedia de un niño llamado Marco, que vivía con sus padres en ese mismo piso antes de que el lugar se convirtiera en fábrica. Marco desapareció una tarde de verano y jamás se halló rastro de él. Los vecinos comentaron que, en las noches de lluvia, se oían susurros y el llanto apagado de un niño. Aquella información encajaba con los incidentes, portazos, rasguños bajo la ranura en el tabique y el golpeteo insistente. Esa noche, los tres nos reunimos en la sala. Sobre la mesa pusimos el artículo impreso, una vela blanca y un peluche desgastado que había encontrado en un rincón, un osito de peluche con un ojo faltante. Elena lo sostuvo con manos temblorosas. Encendimos la vela. El aire alrededor se volvió gélido, la llama tembló como si una ráfaga helada la rozara. De pronto, el osito cayó de las manos de Elena, chocó contra el suelo y rodó hasta la ranura del tabique. Lo recogí y, al mirar la pared, noté que la madera vieja ya no cubría el hueco, se había corrido apenas unos centímetros, como invitándonos a mirar dentro. Nos acercamos con linternas y vimos que dentro asomaba una cajita metálica. Iván la sacó con cuidado, estaba oxidada y tenía grabado el nombre Marco junto a la fecha 1939. Al abrirla, hallamos un pequeño cuaderno de tapas verdes, roto por el tiempo, con dibujos infantiles y un mensaje escrito con letra menuda. Me escondí aquí. Padres muy enojados. No saldré. Jugaré a las risas. Un escalofrío nos recorrió. La atmósfera se cargó de un silencio tan denso que apenas respiramos. Decidí hablar en voz alta. Marco, si estás aquí, ayúdanos a entender qué pasó. Queremos que tengas paz. Al pronunciar esas palabras, un golpeteo fuerte retumbó otra vez en la pared. La vela parpadeó y la habitación se inundó de un murmullo suave, casi musical, como risas lejanas de un niño. Elena se tapó la boca para no gritar.
Abrí el cuaderno y comencé a leer en voz alta algunos fragmentos, dibujos de un niño solo en un cuarto, la misma ranura del tabique dibujada en la última página y unas palabras finales que decían: aquí me olvido y me encuentro. Saldré cuando las risas vuelvan. Entendimos que el espíritu de Marco estaba atrapado en ese escondite improvisado, entre las paredes, y que ansiaba compañía y libertad. Sin pensarlo, devolví el cuaderno y el osito dentro de la caja. Elena recitó una frase sencilla que había aprendido en un foro: Marco, te liberamos con cariño. Cruza el umbral de la alegría. En ese instante, el aire se calmó. La llama de la vela se alzó con suavidad y el cuaderno brilló con un fulgor tenue antes de caer al suelo desde nuestras manos. Un suspiro largo, casi humano, se desvaneció entre los ladrillos. Luego, todo volvió a la normalidad, la caja caída, la pared intacta y el aire templado. Al día siguiente, al pasar por el callejón, notamos que por la ranura del tabique había sido restaurada, alguien había rellenado el espacio con mortero nuevo, borrando cualquier vestigio del hueco. Dentro, ya no resonaban golpes ni susurros. Elena pudo dormir sin sobresaltos y yo recuperé la tranquilidad de mi habitación. Iván, por fin, grabó en su estudio sin interrupciones. Hoy, cuando enciendo la luz del pasillo y cruzo frente a esa pared, recuerdo al niño que jugaba a las risas entre los muros. Siento una extraña serenidad. Liberarlo no solo calmó sus penas, sino también nuestros miedos. Y supe que, a veces, los auténticos fantasmas no buscan hacernos daño, sino que anhelan ser vistos y liberados de su propio olvido. Fin.